2 semanas después de su exitosa ejecución sin precedentes, la Operación Guacamaya está todavía causando efectos notables en el seno del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, alimentando narrativas de conspiraciones que buscan obviamente contrarrestar las vulnerabilidades que quedaron al descubierto y al mismo tiempo la apatía que amenaza con descarrilar las elecciones del próximo domingo 25 de mayo. Este es nuestro programa de hoy. La reciente denuncia de la detención en Venezuela de 38 personas, 17 de las cuales son extranjeros que planeaban supuestamente sabotear las elecciones de gobernadores y diputados, es parte de una muy bien conocida y documentada estrategia para desatar nuevas acciones represivas y justificar al mismo tiempo el fracaso de esta convocatoria electoral. Según el capo Diosdado Cabello, los arrestados pretendían generar un caos con explosivos en embajadas, hospitales y centrales eléctricas en una operación en la que aparecen como primera conspiradora, no podía ser de otra manera, la propia María Corina Machado. Esta vez la conspiración de María Corina se unieron, según Diosdado, el excomisario Iván Simonovic y un supuesto exmilitar venezolano que vive en el exilio. El mismo dictador Maduro agregó a esta prolífica narrativa otro elemento que pretende darle más dramatismo a la denuncia: la participación adicional de mafias narcotraficantes de Albania que operan desde Ecuador. Entre los detenidos figura Enid Kasmi, un ciudadano colombo-albanés que, según Diosdado, es requerido por narcotráfico internacional. De acuerdo al capo, Kasmi portaba un permiso de armas emitido por Colombia y supuestamente intentó sobornar a los insobornables agentes de la dictadura durante su captura en Caracas. Y esto fue lo que dijo en su denuncia el capo Diosdado, refiriéndose a el habanés Enid Kasmi. Se puso muy violento y hubo que someterlo, declaró Diosdado, quien también reveló que Kasmi tenía supuestamente una reserva de hotel pagada, adivinen, desde Estados Unidos. Se trata de una narrativa policial, por supuesto, muy conveniente, donde el régimen fundamentalmente mata 3 pájaros de un solo tiro. Acusa a María Corina Machado y a Estados Unidos de conspirar y se pone al mismo tiempo como víctima de una organización de narcotraficantes, como para decir: nosotros somos atacados por los narcotraficantes, nosotros no somos narcotraficantes. Pero se trata de una narrativa que se cae por su propio peso. Está absolutamente documentado el gusto del régimen por denunciar conspiraciones a diestra y siniestra. Se estima que desde que Maduro asaltó el poder ilegalmente en 2013, el régimen ha denunciado una cuarentena de conspiraciones, más de 40 conspiraciones, también intentos de magnicidio y movimientos subversivos para sacar al régimen del poder. Una de estas primeras denuncias, por ejemplo, la presentó Jorge Rodríguez cuando era alcalde de Caracas en mayo de 2014, hace exactamente ya 11 años. Se trataba de un supuesto complot para asesinar a Nicolás Maduro. ¿Quién era la responsable del complot? Ya ustedes lo adivinaron: María Corina Machado. Las pruebas: una serie de correos electrónicos en la que supuestamente María Corina discutía los detalles del magnicidio. Imagínense ustedes. Jorge Rodríguez dijo además que tenía en su poder evidencias de los esfuerzos para comprar armas, así como de reuniones donde se habría hablado de magnicidio y otras acciones para intentar estimular un golpe de Estado. Cuando le pidieron las pruebas de tan graves acusaciones, el cínico personaje dijo que las evidencias serían presentadas más adelante. Por supuesto,
tales pruebas nunca llegaron, nunca se hicieron públicas. Cuando el régimen ya se veía en problemas frente a las elecciones presidenciales de julio del año pasado, inventó otra estratagema de la misma factura. El 23 de marzo de 2024, en un comunicado, la dictadura aseguró haber desactivado no menos de 7 conspiraciones desde 2023, 7 conspiraciones que supuestamente tenían como objetivo atentar contra la alta dirigencia del chavismo y generar un ambiente de violencia política de cara a las presidenciales del 28 de julio. Por supuesto, ya se veían que iban a enfrentar serios problemas en las elecciones, como efectivamente ocurrió del 28 de julio. Estas 7 conspiraciones tenían como objetivo atacar instalaciones militares, realizar atentados contra la vida de la alta dirigencia de la Revolución Bolivariana, generar violencia en actividades políticas y perturbar la paz nacional, según el comunicado emitido por la dictadura en ese momento. Desde luego, ninguna prueba fue presentada públicamente, pero esa misma semana de marzo del año pasado, cuando se hizo pública este comunicado, la dictadura emitió 7 órdenes de arresto contra miembros del equipo de María Corina Machado, incluyendo, por cierto, aquellos que luego se refugiaron en la embajada argentina en Caracas. Solo lograron capturar a 2, el jefe del partido opositor Vente Venezuela, Henry Alviares, y la secretaria política nacional de esta misma agrupación, Dinora Hernández, como parte de esas supuestas conspiraciones. Estas personas, por cierto, todavía continúan detenidas sin el debido proceso y en condiciones totalmente deplorables. Este fue, por cierto, el inicio de la odisea de los rehenes de la embajada argentina que fueron rescatados espectacularmente en la operación Guacamaya. En todas las conspiraciones, por cierto, hay un elemento constante: la participación de Estados Unidos en los complots. Cuando cualquiera de ustedes pone en el buscador de Google la frase Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar contra Maduro, la cantidad de artículos que aparecen en la búsqueda con ese título es verdaderamente llamativa. Lo dijo, por ejemplo, en infinidades de veces el propio dictador galáctico Chávez. Pero más recientemente también lo hicieron en el 2018, cuando Jorge Arriaza, que entonces era el canciller del régimen, dijo que denunciaba ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. Ocurrió también en septiembre de 2021, cuando Maduro aprovechó una asistencia virtual, por supuesto, no se atrevía a ir personalmente, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que denunció una complicidad entre las élites de Estados Unidos y Europa para socavar la dictadura en Venezuela. En febrero de 2024, el canciller Iván Gil acusó a las autoridades norteamericanas de conspirar. ¿Para qué? Para asesinar a Maduro y proteger a terroristas. Y esto fue lo que dijo el canciller Iván Gil. La CIA y la DEA han estado conspirando desde Miami y Colombia junto a opositores de la extrema derecha venezolana para asesinar al presidente Nicolás Maduro, al ministro Vladimir Padrino y al gobernador Freddy Bernal, entre otros, así como para desestabilizar nuestro país a través de la violencia, el asalto terrorista a unidades militares en una larga lista de barbaridades extremistas, dijo el canciller de la dictadura. Para variar, ni una sola evidencia fue presentada para sustentar tales acusaciones. Estados Unidos, también para variar, ni se molestó en responder. Otra acusación del mismo tenor se produjo en septiembre de 2024, cuando Maduro dijo que tenía pruebas de un supuesto plan que tiene como objetivo desestabilizar a Venezuela a través de actos violentos y ataques terroristas. Ofreció presentar las pruebas al propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pero desde entonces
no se ha sabido nada de nada. Una de las partes más dramáticas de la denuncia de hoy tuvo que ver con la supuesta participación de las mafias albanesas del narcotráfico que operan en Ecuador en esta conspiración. Según denunció Maduro, la mafia albanesa que gobierna Ecuador mandó parte de sus mercenarios entrenados a poner bombas en Venezuela. Capturados han sido la mafia albanesa, los tenemos, se les capturaron 3 teléfonos y están hablando. Pero resulta que tales mafias han estado más bien enfrascadas en una guerra contra el gobierno ecuatoriano. Primero durante la época de Guillermo Lasso y luego ahora con Daniel Noboa, por, desde luego, el control del lucrativo mercado de la cocaína que sale por puertos ecuatorianos de una manera notable y documentada a mercados de Estados Unidos y Europa. Incluso se ha reportado la sociedad de la mafia albanesa que controla las redes criminales balcánicas dedicadas al tráfico de cocaína en Europa con los carteles mexicanos de la droga como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que no por casualidad son socios del cartel de los soles que preside el propio Nicolás Maduro, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. De hecho, según destacados criminalistas internacionales, la primera llegada de la llamada mafia albanesa a Ecuador se produjo no reciente, sino en el 2009, cuando era presidente un socio de Maduro, Rafael Correa, que hoy es un fugitivo de la justicia, acusado, por cierto, de recibir financiamiento del narcotráfico. ¿Qué hizo Correa? Permitió en el 2009 que cualquier extranjero podía entrar al Ecuador sin visa. La medida supuestamente ideada para fomentar el turismo terminó siendo aprovechada por las mafias, en el caso de Albania, que se instalaron en zonas como Guayaquil, una importante vía de exportación de droga desde el Pacífico. Las acusaciones de hoy, en mi opinión, tienen el objetivo de distraer a la población sobre los crecientes problemas internos de la dictadura. De acuerdo a estas fuentes internas, la Operación Guacamaya produjo un sismo dentro de las fuerzas represivas, mostrando una vulnerabilidad que amenaza la estabilidad y la permanencia de la dictadura. Y este tipo de denuncias tiene el objetivo de mostrar una fortaleza de la cara para afuera, que el régimen está duro. Frente a la real posibilidad, por cierto, señalada hoy en la encuesta de Megaanálisis, de que los centros de votación el próximo domingo se parecerán más bien a cementerios silenciosos por la masiva falta de participación que se espera. El régimen quiere encender la mecha que no puede encender en las calles. Sin duda, la campaña de María Corina Machado llamando a la no participación como forma de protesta frente al fraude electoral del régimen está causando un impacto severo en los esfuerzos del régimen por legitimarse, porque unas elecciones fantasmas, sin gente, sin conocerse bien los candidatos, sin actos multitudinarios en ninguna parte y ni siquiera sin códigos QR para garantizar la seguridad del voto, muestran el aplastante fracaso en la capacidad de convocatoria de la dictadura, que es prácticamente nula, inexistente. Pero más allá de las votaciones, el verdadero hormiguero, el corazón del conflicto, está dentro de las fuerzas represivas y las que sostienen al régimen, que desde hace 2 semanas no pueden conciliar el sueño frente a la amenaza cierta de nuevas y muy peligrosas operaciones de extracción. Por ahí es donde verdaderamente van los tiros de esta revolución en profunda crisis. Hasta aquí mi comentario.